En el bosque de Hürtgen, a finales de 1944, la maquinaria militar alemana se estrelló contra un problema que el valor individual no podía resolver. 40 años después, esta superioridad táctica sería el estándar de la OTAN, pero en aquel invierno los alemanes no comprendían la naturaleza de su derrota. ¿Por qué la infantería más temida de Europa no lograba levantar la cabeza del barro? La respuesta está en la mecánica del disparo. Escucha la diferencia. El soldado alemán dispara su Mauser. Crack. Silencio. Su mano abandona el gatillo. Golpea el cerrojo. Tira hacia atrás. Empuja. Vuelve a encarar. 2 segundos vitales perdidos en el aire frío. El americano no hace nada de eso. Su dedo sigue apretando. El M1 Garand escupe fuego sin interrupciones ni pausas mecánicas. Un ritmo constante. Un muro de ruido que no deja pensar. 8 cartuchos en el peine en bloque. Esa cifra dictaba la sentencia. Un solo soldado estadounidense generaba 1,6 veces más volumen de fuego que su rival sin recargar. Multiplica esa ventaja por un pelotón entero. No era un combate justo, era una demolición estadística. La verdadera genialidad no estaba en el acero, sino en la caja de suministros. El mismo cartucho 3006 alimentaba todo el frente. El fusil del soldado, el bar que barría los setos, la ametralladora pesada en la retaguardia. Una sola cadena logística aplastando el caos artesanal del Reich. El escuadrón alemán tenía una poderosa MG-42, pero estaba rodeado de fusiles de cerrojo obsoletos. Cuando intentaron responder al granizo semiautomático, se dieron cuenta de que era inútil. Nadie devolvió el disparo. El general George Patton definió el M1 Garand como la mayor herramienta de combate jamás diseñada. Muchos historiadores ven en esta frase simple propaganda. Pero el Tercer Ejército, que avanzó a fuego desde Normandía hasta Austria, probó que era una verdad matemática. Mientras en los mapas de Berlín los generales confiaban en su vieja doctrina, en el bosque de Hürtgen se escribía otra historia. La táctica de la Wehrmacht orbitaba alrededor de una sola pieza, la ametralladora MG-42. Los fusileros existían para protegerla, no para atacar. El cálculo alemán de preguerra fue estricto. Un fusil semiautomático provocaría el despilfarro inútil de munición. La realidad estadounidense fue brutal. Ese volumen de fuego anuló cualquier resistencia. En el invierno de 1944, la teoría chocó con la práctica. En cuanto los artilleros estadounidenses suprimían la MG-42, la escuadra alemana quedaba desnuda, indefensa, superada por una cadencia de tiro que sus analistas habían calificado de innecesaria. Toda una generación de infantería alemana pagó con su sangre ese error de cálculo administrativo. ¿Cómo abastecer a un ejército que combate con armas de 5 países distintos? La Wehrmacht nunca encontró la respuesta. La verdadera causa de la derrota en 1944 no estaba en los mapas tácticos, estaba en los informes de la Quinta Ejército Panzer. El general Hans Eberbach inspeccionaba sus baterías en Normandía y veía un museo, no una fuerza de combate, cañones franceses, ametralladoras checas, fusiles polacos, artillería antitanque belga. En los depósitos de retaguardia, el pánico tenía forma de caja de madera. El intendente rompía los sellos con una palanca. Dentro encontraba munición con instrucciones en francés. Al lado, cajas con marcas en polaco. El sistema de etiquetado era un arcoíris de la desesperación. Franjas rojas, azules y amarillas, pintadas a mano sobre la madera para distinguir calibres casi idénticos. Un error de color significaba enviar balas de 7 milímetros a un regimiento que usaba 8. En el frente oriental, el problema se volvió geológico. La línea de suministro se estiró 3.000 kilómetros. La mitad de la artillería alemana en Rusia era capturada. Era francesa. Mantener activas armas construidas en 4 naciones distintas exigía 4 cadenas logísticas paralelas, 4 países fabricantes, docenas de calibres, un solo ejército al borde del colapso nervioso. Mientras los camiones descargaban la munición equivocada en el barro, la línea del frente retrocedió hacia la frontera alemana. Frente al colapso logístico que devoraba a la Wehrmacht, el sistema de suministros estadounidense parecía un monolito aterrador. Todo nacía en la fábrica con un simple cilindro de latón, el calibre 3006. Una sola bala para toda la infantería. El ametrallador con su M1919 Browning alimentaba la cinta.
El francotirador cargaba su cerrojo, el soldado raso insertaba el clip. Todos sacaban la munición de la misma caja de madera. La ametralladora pesaba 14 kilogramos, el fusil de asalto menos de 5. Eran bestias mecánicas distintas, pero el sistema logístico no veía diferencia. En el Springfield Armory, el ingeniero John Garand diseñó el fusil M1 bajo esta premisa de interoperabilidad absoluta. Alemania tenía el 8 mm Mauser, pero era solo una fachada de orden. Detrás de la infantería ligera, su maquinaria se asfixiaba gestionando el caos de fusiles polacos, cañones franceses y ametralladoras checas. La ventaja estratégica de Estados Unidos se firmó oficialmente en 1936, pero los cimientos de ese triunfo no se vertieron en los años 30, se fraguaron 3 décadas antes. ¿Qué tienen en común un francotirador, un ametrallador y un fusilero? Un solo cilindro de latón. La decisión más letal de Estados Unidos no fue tecnológica, fue burocrática. No buscaban la balística perfecta, buscaban la economía de guerra total. Su nombre técnico era Cartridge Ball Caliber 30, demasiado largo para el combate. Los soldados lo bautizaron con 3 números secos, 3006. Era la sangre universal del sistema. Un soldado amartilla su M1903 Springfield de cerrojo. El cartucho entra. A su lado, un M1918 BAR escupe fuego automático. En el nido de ametralladoras, una M1919 Browning devora cintas de tela, el mismo cartucho. La logística enemiga colapsaba gestionando excepciones. La americana funcionaba sola. El fusil M1917 Enfield inundó las trincheras con más de 2 millones de unidades. Superó en número al propio Springfield en el frente occidental, pero la munición no cambió. Los camiones descargaban cajas de madera con un golpe sordo y monótono. Todas llevaban la misma estampa. Todo el ejército respiraba por un solo pulmón. Para construir ese estándar universal, la orgullosa industria de defensa estadounidense tuvo que pagar un precio humillante a sus competidores alemanes. El análisis de campo fue despiadado. El rifle Krag se cargaba bala a bala, lento, torpe. El Mauser enemigo usaba peines de 5 tiros y se recargaba en segundos. La diferencia no era académica, era una carnicería. El Pentágono no intentó arreglar su error, decidieron robar la solución. Desmontaron la ingeniería alemana y la replicaron con frialdad pragmática. El resultado fue el rifle M1903 Springfield. Para alimentarlo, en 1906 finalizaron el nuevo cartucho. Montaba una bala Spitzer de 150 granos. La velocidad de boca alcanzaba los 2.700 pies por segundo, más de 800 metros por segundo. Era una balística superior, pero el mecanismo era un plagio descarado. Washington sabía que había copiado el cerrojo y el sistema de alimentación del Mauser. Berlín también lo sabía. Tras una demanda por infracción de patentes, el gobierno de Estados Unidos abrió la chequera y pagó miles de dólares en regalías directamente a la fábrica de armas de Alemania. ¿Qué obliga a un ejército a tirar miles de fusiles nuevos a la basura? Los informes de las autopsias. Pero antes de firmar cheques a los alemanes, Washington tuvo que admitir el fracaso total de su proyecto de 1892, el cartucho 3040 Krag. Era el orgullo nacional, el primer diseño de pólvora sin humo de Estados Unidos. Parecía razonable, se equivocaron. En los despachos de logística, los oficiales tomaron los planos de la Krag y los tacharon con lápiz rojo de punta a punta. No hubo debate. El sistema americano demostró ahí su verdadera fuerza, la capacidad de aprender. A diferencia del Berlín de 1944, que negaría la realidad hasta el final, la Comisión del Ejército aceptó la derrota tecnológica de inmediato. No defendieron el error, no culparon a la tropa. Destrozaron su propia doctrina para copiar al enemigo. El informe técnico de la comisión era indiscutible. Los Mauser de 7 milímetros atravesaban a los soldados americanos desde una distancia donde el fuego de respuesta era matemáticamente imposible. Toda la cadena de eventos que llevó a la victoria de 1945 comenzó con una catástrofe. Una mañana calurosa, 1 de julio de 1898, colina de San Juan, Cuba. Un joven oficial americano se pega al suelo. La hierba tropical es alta, asfixiante. No ve al enemigo. Solo escucha el chasquido supersónico de las balas pasando a centímetros de su cráneo. El contraste es brutal. Arriba, 760 defensores españoles operan con frialdad mecánica.
Tienen fusiles Mauser, insertan peines de 5 cartuchos, cerrojo abajo, fuego, recarga en 2 segundos. Abajo, 15.000 soldados americanos se desangran en la maleza. Sus rifles Krag Jorgensen son inútiles. Tienen que introducir cada bala individualmente por una compuerta lateral, una a una, con los dedos sudorosos y el pánico cerrando la garganta. Mientras intentan municionar, los españoles los acribillan desde una distancia que el Krag ni siquiera alcanza. No era una batalla táctica, era una derrota industrial. El Pentágono había enviado a su ejército con tecnología obsoleta antes de disparar el primer tiro. Pero esa humillación salvó el futuro. El error cometido en esa colina obligó a rediseñar toda la maquinaria de guerra que medio siglo después derrotaría a Hitler. Aquella tarde tomaron la altura, pero el precio fue absurdo para una supuesta victoria. 200 muertos, y la cifra de heridos en el informe final fue demoledora, 1.100.